Doctor, mucha gente se pregunta ahora con esto de que hay que ventilar, pero claro, tenemos 4 o 5 grados, a veces menos de temperatura, hay que ventilar y aguantársela después. Claro. Y muchos dicen, no, pero no nos vamos a enfermar de coronavirus, no vamos a enfermar de otra cosa. A ver, ¿cuál es la relación entre el frío y la enfermedad? Sería la pregunta. Bien, hay mucho de mito en esta relación, en realidad. Porque siempre para que haya enfermedad tiene que haber alguien que esté enfermo con algún germen y a partir de ahí transmitir. Es decir, que si todos los que estamos en el ambiente, que estamos a un distanciamiento social como corresponde, más allá de que esté la ventilación, porque tenemos que dejar ventanas abiertas o puertas abiertas, dependiendo del lugar, no siempre nos vamos a enfermar. Tiene que haber alguien que esté enfermo, que sea el portador de ese germen. Hay un montón de gérmenes que provocan resfríos comunes, pero tiene que tener el germen esa persona y a partir de ahí transmitirle. Los chicos lo mismo. Cualquier niño que esté enfermo, ahí puede empezar a contagiar al resto. Mientras no haya ningún chico enfermo, no va a haber posibilidades de que los demás también se enfermen. ¿Podrán tener frío? Sí, lógico. Eventualmente podrán llegar a un grado importante de hipotermia. Ya sería raro, pero eso sería otro cuadro severo. Pero no necesariamente el enfermarse de un resfriado común, un catarro de vías aéreas superiores. Si no hay gérmenes, es imposible. Y el barbijo, en cierta forma, también nos protege para esta situación. De hecho, hemos visto que no solamente nos protegió del coronavirus, sino que los demás virus respiratorios fueron, digamos, limitados, fueron corridos, desplazados por el coronavirus y además por el uso de barbijo, que no solo filtra partículas, sino que además filtra gérmenes. Está bien. O sea, a ver, el frío en sí no enferma, salvo que se genere una situación de una persona que en condición de calle, que pase mucho tiempo expuesto al frío y se genere una hipotermia aguda, ¿verdad? Exactamente, que eso ya no sería el resfrío común, sino que sería un cuadro mucho más severo. Está bien, pero en general, por estar adentro de una casa con una ventana abierta, uno no se va a morir de una hipotermia, digamos. Absolutamente. Entonces, pasar frío no enferma. Enferma siempre, o pasar frío o pasar calor no enferma, siempre y cuando no haya ningún portador de un germen que nos transmita esa enfermedad. Tal cual. Pero, ¿y cuál es la relación con el tema de las defensas entre el frío y la... ¿Por qué cuando aparecen los primeros fríos aparecen las primeras enfermedades de tipo respiratoria, sobre todo? Sí, prepandemia, sobre todo cuando nosotros estábamos sin barbijo, es muy común, digamos, que transporte público, aulas cerradas con calor, algunos de los niños, inclusive trayendo desde casa la enfermedad, empezase con un resfrío común. Y a partir de ahí, estornudos, se aerosolizan esos virus con unas gotitas microscópicas, se llaman gotitas de flu, y eso hace que los demás niños o los demás integrantes de una oficina, por ejemplo, puedan enfermarse y así llevarlos a su vez a su casa y se empieza a expandir el virus. Por eso son virus estacionales, o son gérmenes estacionales. Justamente aumentan la cantidad de casos cuando estamos en lugares cerrados y todos juntos. Pero además de eso, el frío o la diferencia de temperatura o lo que fuere, ¿provoca algo en las defensas del cuerpo humano que se defiende menos por alguna razón? No es que se defiende menos, a veces lo que pasa también es que el aire, nosotros cuando respiramos, el aire filtra a través de la nariz, a través del orofaringe, nosotros tenemos pelitos en la nariz, tenemos unas cilias particulares que nos ayudan a calentar el aire, a filtrarlo de un montón de partículas. En invierno muchas veces se sienten resentidos esos sistemas. Y ahí es donde se permite el ingreso más fácilmente de algunos gérmenes. Por eso es que, sin querer, el barbijo, que lo estamos usando por el coronavirus puntualmente, pero también nos protege contra todas estas otras enfermedades, porque filtra estos gérmenes, pero además nos ayuda a que el aire sea más calentito. Es como cuando usamos la bufanda, nos la ponemos por encima de la nariz, justamente para que el aire entre más calentito. Bueno, en este caso cumple esa función, digamos, el barbijo. Bueno, o sea que si yo pudiera hacer una síntesis de lo que entendí, y ahora viene la última pregunta que le quiero hacer. La enfermedad sobreviene porque alguien nos la transmite de algún modo, o sea, no es ni por el frío, ni por el calor, ni por el viento, alguien nos la transmite.
O sea, alguien enfermo nos la transmite. Exactamente. Ahora, ¿ese alguien siempre tiene que ser un ser humano o puede ser un perro, un gato u otra cosa? No, siempre tiene que ser un ser humano, porque en las transmisiones generalmente hay enfermedades, diversas enfermedades que pueden ser de animales o de insectos al ser humano, pero en este caso en los virus respiratorios puntualmente son de humano a humano. Doctor, estamos recibiendo muchos mensajes, se imaginarán, por este tema, porque es la discusión que estamos llevando adelante con el frío. Mucha gente lo que nos dice es, a mí me pasa que con las diferencias de temperatura, estar en un lugar frío, pasar a uno más cálido, empiezo a estornudar, siento que se me enfría la espalda, a partir de ahí siento que me voy a enfermar. ¿Nada de eso es real? ¿Son cosas que nos pasan y no son? Ayúdenos. Sí, no son siempre y cuando no haya estado en contacto con alguien, esa persona que sí estuvo enfermo y entonces está incubando la enfermedad. Hay algunos casos puntuales y particulares, por ejemplo, los pacientes asmáticos. Los pacientes asmáticos con el aire frío provoca broncoespasmo, o sea, cierre de los bronquios, y entonces ahí sí se recrudece la enfermedad o puede tener alguna crisis. Sobre eso le voy a Entonces hay algunos casos puntuales en los cuales sí, por ahí el frío genera, no sé si enfermedad, pero podemos llamarlo que hay una reagudización de ese problema de base. Claro, sobre Pero eso... si no, para enfermarse... Sí, sobre eso yo le iba a preguntar específicamente porque siempre se conocen como enfermedades con épocas de... Se viene la época de las enfermedades broncoaspiratorias, se viene la época de las alergias y esa época tiene que ver también con las estaciones del año, por lo tanto con el clima también. Por eso esa diferenciación que usted hace está muy clara, ¿no? Exacto, porque una cosa son las alergias, Sí. que eso se puede dar por polvillos, por distintos ácaros, por distintas sustancias que sueltan los árboles en distintas épocas del año, y las plantas en distintas épocas del año puntualmente, que nada tiene que ver con una enfermedad respiratoria y también nos puede generar estornudos, rinorrea acuosa, que es esa agüita que a veces nos sale por la nariz, pero son procesos alérgicos, no tienen nada que ver con enfermedades. De hecho, generalmente no tienen fiebre, no hay dolor corporal, es decir, no viene acompañado de todos los síntomas que suele venir acompañado de una enfermedad respiratoria.